Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Bien, Pablo, te escuchamos con atención. Mira, salió los datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares de 2022. Como se esperaba, los datos son mucho más favorables que los de 2020, y eso es lógico porque la base de comparación era muy negativa en 2020, porque cuando se levanta la encuesta de agosto a noviembre de 2020, todavía los efectos de la pandemia estaban muy, muy presentes, y esto hace obviamente que la comparación sea favorable para el año pasado. El coeficiente de Gini, que mide la distribución la concentración del ingreso, mejora significativamente, ya está cerca de 40%, cuando en 2016 estaba, esto es con transferencias, quiero aclarar, cuando en 2016 estaba en 46%. Si quitamos las transferencias, el dato es mucho más alto, ¿no? Y esto implica obviamente que muchos hogares requieren de estos apoyos externos al hogar para tener un mejor ingreso. Y ese es un poco los temas que generan controversia, porque los incrementos fuertes que hubo en estos 2 últimos años fueron subsidios gubernamentales y las remesas que provienen del exterior, incrementos del 39% aproximadamente en ambos casos, que reflejan obviamente un buen apoyo hacia las familias mexicanas. ¿Qué otro dato llama la atención? El dato de salud cae, pero sigue siendo un dato muy elevado respecto a 2018, y esto pues obviamente refleja que al suprimir el seguro popular y al tener un sistema de salud público tan deficiente, muchas familias han tenido que recurrir al gasto de bolsillo famoso o a la medicina privada por los gastos catastróficos, ¿no? Y sigue siendo un dato muy elevado, y esto evidentemente son de las cosas que tampoco aparecen visiblemente en los reportes oficiales, ¿no? Eh, Otro dato que no gusta mucho, que sí lo destacó mucho INEGI ayer en su conferencia de prensa, es que la brecha de género empeoró, la diferencia del ingreso entre mujeres y hombres. Veníamos cerrando esta brecha desde el 2016, pero de 2020 a 2022 esto empeoró, y esto tal vez tiene que ver un poco con que dos cosas. Uno, que las mujeres salieron del mercado de trabajo o están trabajando tiempos parciales, y esto evidentemente repercute en menores ingresos. Además, un factor adicional es que sigue habiendo en algunos estratos sociales o en algunos grupos una diferencia entre el pago igual a mujeres y hombres, que constitucionalmente está prohibido, pero sabemos que sigue siendo en algunas partes del país una práctica arraigada, ¿no? Sí. Mi conclusión es que eh, hay buenos datos, pero tampoco se trata de echar las campanas al vuelo, y que hay algunos puntos preocupantes en términos de finanzas públicas, por el pago de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, que sigue creciendo de una manera importante, y que requerirían de una reforma fiscal, que obviamente es un asunto que no se ha querido entrar en esta administración, ¿no? Sí. Pues sí, a mí me parece que hay, digo, no es el momento, pero hay datos en la encuesta de ingresos y gastos de las familias mexicanas, hay datos que incluso hoy contemplan una situación de menor equidad respecto a cómo estaba distribuida la riqueza en el 2016 o cómo estaban los ingresos en el 2016. O sea, hay datos más deteriorados de lo que ya estaban en 2016. O sea, ya no digamos en 2020, que tú como bien señalas, sesga mucho la pandemia en los datos, los resultados de los datos que se obtuvieron, pero del 2016, o sea, hace 6 años, hay distribuciones. Por ejemplo, el promedio de ingresos de mexicanos que hablan algún dialecto indígena
es 44% inferior al promedio del resto de los mexicanos. O sea, 44%. O sea, no manches, cabrón. ¿Cómo? ¿Cómo se ha deteriorado tanto el nivel para, en este caso, el grupo indígena en el país? No, El, yo el- la el- la NIC tiene muchísimos datos, sí, tienes uf, razón, yo nada más me centré en los sí, sí, rubros más sí, generales, sí. pero sí. Y también hay la incógnita que Eduardo Esquivel y otros economistas hemos planteado, que la NIC tiene un sesgo porque subrepresenta al último decil. Entonces, si realmente midiéramos bien ese decil, no habría tanta mejoría en la distribución del ingreso, Eduardo. El decil más pobre, El decil más rico, en hay el una decil, subrepresentación. Entonces, esta mejoría de la concentración de ingreso, pues también es un poco cuestionable, ¿no? no, pues concentra, el decil más con mejores ingresos concentra el 31.5% de la riqueza. Sí, pero es el que ha caído en ingreso. Si comparamos este dato con 2016 o 2018, ¿no? Sí. Pero lo que creemos muchos economistas es que ese dato está subrepresentado y en realidad no ha caído tanto como INEGI lo dice, ¿no? Sí, porque además son personas que regularmente ante la encuesta no van a dar dar datos más precisos o verídicos con respecto a lo que ganan, ¿no? O muchas veces ni siquiera aceptan ser entrevistados. Sí, exactamente, sí. Pues ahí hay un problema importante, ¿no? Pero fíjate, la diferencia, aún considerando ese punto que me parece muy interesante, eh, mientras que el decil más pobre participa del 2.1% del pastel, el decil más rico participa del 31.5% del mismo, ¿no? Es una Sí, diferencia abismal. sí, definitivamente. Aunque se ha reducido, como bien enfatizó INEGI, siempre queda la suspicacia de que no sabemos realmente cómo esté midiéndose ese Claro, decil, de cuál sea la realidad, más bien dicho, ¿no? Sí claro. sabemos cómo se mide, perdón. Bien. Después querés también hablar de la Fed y La del Fed, comercio del PIB exterior. de Estados Unidos, bueno, la Fed tomó la decisión que ya sabíamos, dejó en stand-by lo que va a hacer hacia adelante. Eh, Creo que la Fed va a seguir subiendo las tasas de interés, pero eh, con menos intensidad y con menos frecuencia. O sea, eh, puede escoger la estrategia de en la próxima reunión descanso y en la siguiente subo, por ejemplo, y va a estar un poco atento a lo que pasa con los datos de inflación. Es un poco como eh, veo cómo sale el dato y en función de eso reacciono, ¿no? Sí, 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 Creo que eso es exactamente. lo que va a hacer la Fed. Y el caso de PIB de Estados Unidos creció 2.4 respecto al 2% del primer trimestre. Eh, Aclaro que esta es una forma diferente a como lo medimos en México, que es Sí, la variación respecto al trimestre anterior anualizada, o sea, elevada a la cuarta potencia, porque así es la convención en Estados Unidos, que subió gasto de consumo personal, sobre todo servicios, crece 2.1, aunque también los bienes suben más los bienes no duraderos que los duraderos, que sube también la inversión no residencial, suben también los inventarios, algo el gasto de gobierno estatal y federal, y que cae la inversión fija, cae también, decrecen las exportaciones, y obviamente las importaciones que por contabilidad pues, siempre reducen el dato del PIB, ¿no? sí, Es un buen dato, eh, crece más que en el primer trimestre, o sea, la economía de Estados Unidos se reactiva ligeramente, que era lo que habíamos venido platicando por los indicadores de coyuntura que habían salido, y sí. vamos a esperar las siguientes lecturas, porque esta lectura estima el último mes, en junio, ya con datos revisados, el 30 de agosto nos dará una película más cercana, ¿no? Sí, perfecto. Este, balanza comercial. Fíjate que salió con débil,
se debilitan tanto importaciones como exportaciones, pero el caso de las importaciones, que está asociado mucho al dinamismo de la economía mexicana, es bien interesante, Eduardo, porque la caída se debe a importaciones petroleras, tanto de bienes intermedios como de bienes de consumo. O sea, si quitamos ese rubro, las importaciones crecen y las de bienes de capital siguen creciendo de una manera impresionante, ¿no? Pareciera ser que los empresarios están aprovechando el tipo de cambio para comprar maquinaria y equipo en el extranjero, ¿no? Sí. Y las exportaciones, otra vez, las automotrices crecen bastante y el resto de manufacturas ya no crece tanto, ¿no? Que es un comportamiento que hemos venido viendo desde hace meses, ¿no? El Sí. dinamismo lo trae ya la automotriz, pero también se está debilitando. O sea, están creciendo a menor tasa. Ya no son las tasas de 2 dígitos que veíamos en los meses anteriores, ¿no? Que hay una disminución clara de la actividad manufacturera en Estados Unidos también que pueda corresponder a una baja en la actividad económica, dirigiéndose hacia la recesión o hacia un aterrizaje suave, ¿no? Sí, hay debilitamiento del sector manufacturero también en el resto del mundo, pero obviamente nuestra economía está más vinculada a Estados Unidos. Entonces, bueno, también hay efectos indirectos que también redundan en bajo crecimiento de las exportaciones manufactureras, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, estimado Pablo. No, gracias a ti. Ya no hablamos de los datos de empleo de junio que salieron. Eh, Nada más una mención breve. Bueno, la tasa de desempleo en niveles muy bajos, pero 2.7. ¿dónde se está concentrando el empleo? Se está concentrando en las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Sí. Tiene generación de empleo, pero mal pagado, ¿no? Sí, o sin prestaciones y demás, ¿no? Sí. Y en términos de sectores, ¿dónde se concentra? En el sector terciario, comercio Servicios. y servicios, sobre todo restaurantes y Fondas, lugares etcétera. para comer, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Al contrario, hasta el próximo martes. Gracias, Pablo Álvarez y Casar. Claro que Gracias. sí. Gracias. Hacemos una pausa. ¿Tienen saludos, Vero?